¿Tenés un aim asqueroso y realmente querés mejorarlo? Creo que puedo darte una mano que de verdad te va a servir. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego y hoy les voy a enseñar cómo mejorar el aim y el tracking de forma 100% segura, mostrándote los métodos que creo que son los mejores para entrenar tu aim de forma eficiente. Antes de iniciar, he de decir que mucha gente en este juego piensa que para mejorar necesitas usar un aim trainer como Aimlab o Kovacs de forma obligatoria. Sin embargo, esto no es así, o tal vez sí. Personalmente no cuento con muchas horas en estos aim trainers y creo que centrarse únicamente en el uso de uno de estos para mejorar es un poco contraproducente. Vos, como jugador de Valorant, si entraste a este video no lo hiciste porque querés centrarte en jugar Aimlab y ser el mejor de ese aim trainer, es porque querés conseguir una mejora en tu forma de disparar en el Valorant. Ahora, hay dos tipos de aspectos en el aim que debes entrenar para notar una buena mejoría: tu aim pasivo y tu aim mecánico. Tu aim mecánico son tus habilidades de aim en bruto, que te permiten hacer cosas como microflicks, los flicks comunes o el spray control. Y tu aim pasivo es más referido a esos disparos en los que casi ni siquiera necesitas ajustar tu mira, porque estás apuntando a los lugares correctos gracias al buen uso de tu game sense, que te hace percibir dónde va a aparecer un enemigo. Muchas personas tratan de cambiar constantemente su sensibilidad cada vez que ven a un pro player o un creador de contenido pegar balas insanas, pero lo mejor es encontrar una sensibilidad que realmente funcione para vos, no para la persona que estás viendo, empezando de esta forma a construir tu propia memoria muscular. Vean este dato: calculando el EDPI de todas las sensibilidades de los pro players de Valorant, o al menos la mayoría, encontramos una sensibilidad base de 0,7 y bajándola en pequeños intervalos de 0,02 logré encontrar una que me permitía hacer movimientos de tracking más fáciles en el campo de tiro. La mira no temblaba tanto como antes y se notaba un poco más suave. Esa debería ser tu sensibilidad perfecta, o al menos una más cercana a lo que vendría siendo la perfecta. Una vez que encuentres una sensibilidad que se adapte a tu forma de jugar, deberás empezar a construir y fortalecer tu memoria muscular. Para ello, es bueno que comiences a hacer algunas rutinas de entrenamiento. Y sí, por supuesto que te traje algunas de algunos profesionales que te van a encantar. La primera rutina que vamos a ver es la de Nats, pro player de Gambit. Él comenzó su rutina de aim yendo al campo de tiro y haciendo el desafío de matar 100 bots durante 15 veces seguidas. Posterior a esto, Nats procedía a colocar el desafío de bots en difícil y mataba una cantidad de 30 bots, repitiendo la secuencia durante 30 veces. Sé que suena mucho, pero créanme que esto sirve. Seguidamente jugaba entre 4 a 5 deathmatch, y es importante tener en cuenta que cuando jugás el deathmatch no se trata de ganar el DM en sí, se trata de focusearte en tu movimiento y piquear ángulos correctamente, y también centrarte en las áreas que te gustaría mejorar, como el crosshair placement, el bursteo o el tapeo. Una vez que sientas que has entrenado tu puntería a un nivel decente, puedes empezar a hacer su rutina, que consiste en eliminar a 100 bots una sola vez y luego matar 30 bots en difícil una vez, terminando con un deathmatch al final. Todo este proceso de entrenamiento, como notarán, es muy intensivo, por lo tanto es súper importante que tomes descansos si no quieras hacerlo todo en un corto periodo de tiempo, porque te podrías lesionar o quizás lastimarte la muñeca y nadie quiere eso. La siguiente rutina de aim que vas a conocer es el famoso método Miyagi. Este método es bastante popular en la escena del competitivo yankee y algunos quizás lo vieron a través de algún creador de contenido. Te preguntarás, ¿en qué consiste? Bien, para empezar deberás ir al campo de tiro y colocar los bots en modo fácil en 30 kills. Vas a comprar una sheriff y te vas a enfocar en solamente dar cabezas. Una vez que termines, vas a subir la dificultad a medio y nuevamente vas a eliminar 30 bots en dicha dificultad. Ahora te preguntarás, ¿para qué? El objetivo de todo esto es apuntar siempre a la cabeza y tratar de ser lo más preciso posible, no de rushear kills como un loco, porque esto no sirve para nada. El siguiente paso de la rutina Miyagi es comprar una Guardian y matar a un total de 50 bots en modo strafe. La finalidad de todo esto es seguir a los bots un poco antes de disparar para entrenar el tracking. Lo sugerido en este método es entrenar el tracking siguiendo a la cabeza de los primeros 25 bots durante un segundo o dos antes de pegar headshot. Para los últimos 25 bots puedes usar tu libertad y creatividad para pegar headshot con la Guardian, entrenando el movimiento que sientas que debes mejorar en ese momento. La siguiente parte de esta rutina Miyagi consistirá en jugar un deathmatch con Sheriff, pero ojo, sin disparar a los enemigos. Y sí, seguramente estarás diciendo, ¿qué dice este loco? Tu objetivo va a ser traquear las cabezas durante la primera mitad del deathmatch. Es obvio que vas a morir un montón, así que tu prioridad no debe ser ganar el DM, sino hacer focus en la mejora de tu movimiento y entrenar tu tracking. Después de unos minutos en el DM, puedes empezar a disparar a los enemigos con la Sheriff.
recordá intentar ser preciso y disparar a la cabeza en vez de spamear tiros al cuerpo como un loco. Créanme que esto les va a ayudar un montón para mejorar su crosshair placement y movimiento. Una vez que te encuentres cómodo haciendo esto con la Sheriff, puedes switcharla por una Guardian. Cuando nuevamente veas un aumento en los porcentajes de tu headshot, nuevamente puedes cambiar la Guardian por una Vandal y repetir todo el proceso, intentando siempre disparar de la forma más precisa posible. Estás jugando un deathmatch para mejorar, no para ganar. Por eso es importante que no te estreses por perder o porque te maten demasiado. Todo esto en sí es el conocido método Miyagi. Antes de que te vayas, quiero recordarte una cosa. El entrenamiento de AIM no es hacer una rutina una vez y luego dejarlo tirado. Como cualquier habilidad en la vida, si querés mejorar en algo, necesitas practicarlo. Sería genial que entrenes cualquiera de estos métodos diariamente, el que más te guste. Date una oportunidad y hacelo por una semana para que puedas ver un progreso y entusiasmarte por seguir creciendo tu memoria muscular más y más. Y no sos el único que lo hace. En Valorant hay miles de jugadores Radiance y pro players que siguen haciendo rutinas para mejorar su aim, porque como todo, si lo que querés es mejorar en un área de tu vida, debes dedicarle tiempo, disciplina y esfuerzo, perfeccionando cada día un poco más y cometiendo el menor número de errores posible día a día. Fui Diego y gracias por ver el video.